Los videos de YouTube en máxima calidad, 4K, 60 FPS, HDR, se ven excelente, pero tienen un gran problema. Escenas que contengan bosque, nieve, confeti o parecidos hace que todo se vea muy raro y pixelado, y no importa en el dispositivo en el que lo estés mirando. Pero hay algo interesante: en la televisión de los 80 y 90 esto no pasaba nunca. Los documentales se veían muy bien y en ningún momento la imagen se pixelaba. Pero ¿por qué pasaba esto? ¿Acaso volvimos atrás en la calidad de nuestros videos e imágenes? ¿Y qué tienen que ver las imágenes en JPG y PNG que descargamos de internet con todo este tema? Bueno, quédate, que te lo cuento. Antes que nada, este tema va a ser súper difícil de mostrártelo de forma idéntica a como quiero que se vea, por un tema que vamos a tocar más adelante, pero en resumen, yo renderizo el video en un formato y una calidad en mi equipo, y al subirlo a YouTube, YouTube convierte ese video en otro formato interno de ellos y en varias calidades para que sea más eficiente verlo en varios dispositivos. Así que si digo algo y no se ve exactamente como estoy explicando, es simplemente por eso, porque es muy difícil que se vea exactamente como yo lo rendericé. Así que tocado ese punto, sigamos. El video que estás viendo ahora, si es que lo estás viendo en 4K, tiene una resolución de 3480 por 2160. Estos son más de 7 millones de píxeles que conforman la imagen, y la verdad es que se ve muy bien, y si le agregásemos HDR y demás se vería aún mejor. Pero el contenido de video digital, ya sea en 4K o resoluciones más altas que tenemos en plataformas como YouTube o Netflix y demás, tienen una gran debilidad y que no pueden competir con la calidad de video antigua que teníamos hace unos 40 años. Ahora mismo estamos viendo un tigre blanco, hermoso e imponente, y una leona descansando con sus cachorros. El video se ve muy bien si lo estás viendo en 4K. En 1080 también se ve muy bien. Y esta calidad de imagen son años de desarrollo y de mucho trabajo para que podamos ver a tan altos detalles escenas como esta. Pero ¿qué pasa si vamos al bosque? Les prometo de verdad que esta es la misma resolución, 4K a 30 FPS o 1080, que sería Full HD, pero no se ve igual, ¿cierto? Parece como que bajamos muchísimo la resolución del video. Y no, simplemente pasamos de una escena a otra. Y sí, pueden haber muchos factores como la cámara, la exposición de la luz y el formato del video. Pero inclusive si se grabaran con la misma cámara y condiciones parecidas, el resultado sería casi idéntico. Y simplemente porque es la escena de un bosque. Pero en la televisión antigua esto no pasaba, nunca. ¿Pero por qué? Bueno, hace mucho tiempo, cuando utilizábamos la televisión analógica, una cámara grababa lo que se iba a transmitir, y en esa transmisión analógica, que se hacía por aire mediante antenas, todo lo que la cámara grababa, es decir, cada píxel, era transmitido al aire. Utilizando este método, lo que la gente veía en sus hogares era exactamente lo que la cámara estaba capturando, ya sea en vivo para programas o las noticias, o se había grabado antes para un documental o alguna película. En este sistema no había ningún tipo de compresión, es decir, todo lo que la cámara había grabado anteriormente o estaba capturando en el momento era lanzado al aire por las antenas, y la gente lo veía en sus hogares. Podríamos decir que esto era una relación 1-1 entre transmisor y receptor. Todo lo que la cámara capturaba, el receptor lo veía en su hogar. Y en ese momento, si pasaban un documental de bosque por la televisión, o era un día nevado en las noticias, la imagen nunca se iba a pixelar como pasa en nuestros videos modernos. Y lo que pasa es que, como dije, en ese entonces no había ningún tipo de compresión en el sistema de la televisión analógica. Y esto realmente estaba bien, porque en ese entonces cada país no pasaba de tener 3 o 5 canales de televisión por aire analógica. Realizar una transmisión con compresión y más eficiente en ese momento no hacía falta, pero por razones de la vida y necesidad se nos dio por digitalizar absolutamente todo.
Cuando todo se comenzó a digitalizar y comenzó el crecimiento de Internet, llegaron plataformas como YouTube y servicios de streaming. El transmitir las imágenes sin ningún tipo de compresión y que la relación siga siendo de 1 a 1 entre espectador y transmisor, como era en la época de la televisión analógica, se volvió completamente inviable. Si quisiéramos hacer algo parecido hoy en día, deberíamos de aumentar la media del ancho de banda global de Internet a unas 10 veces. Esto ahora mismo es bastante difícil. A medida que salían nuevas cámaras al mercado que podían grabar videos en HD o Full HD y los archivos resultantes se volvían cada vez más pesados, el enviar exactamente lo que capturábamos con estas cámaras a los espectadores en todo el mundo se volvía cada vez más difícil. Y más aún cuando teníamos servicios de Internet bastante malos. Con el aumento de la demanda en servicios como YouTube y a la par el aumento de la calidad de los videos, se tuvo que idear una solución a este problema. Seguramente llegaste a descargar una imagen de internet y esta tenía al final del nombre una extensión, ya sea JPG o PNG. Cuando descargamos una imagen con una extensión JPG o PNG, estamos descargando una versión comprimida de la imagen original que fue capturada con la cámara, haciendo que una imagen que originalmente pesaba 10 megas pase a pesar 1 mega. Esto significa que para que el archivo de la foto pese menos y sea rápido de enviar por internet, se utiliza un conjunto de algoritmos que eliminan o simplifican parte de la información visual de la imagen. El formato JPG, por ejemplo, está diseñado para reducir el tamaño del archivo, eliminando detalles que en teoría el ojo humano no notará fácilmente. Esto es muy útil para transmitir imágenes rápidamente, pero tiene una desventaja. Si intentamos ampliar esta imagen o si contiene muchos detalles como hojas de árboles o granos de arena, podemos notar una pérdida de calidad. Los bordes se ven muy borrosos y aparecen artefactos extraños como bloques o parches. El formato PNG, por otro lado, es menos destructivo y suele pesar un poco más. Se utiliza para imágenes que necesitan alta calidad, como gráficos, contexto o ilustraciones, pero incluso este formato es más eficiente que enviar una imagen directamente sin compresión. Pero, ¿qué tiene que ver el formato JPG y el PNG con la calidad de nuestros videos? Bueno, la verdad que mucho. Cuando subimos un video a una plataforma como YouTube, ese video pasa por un proceso similar al de las imágenes en JPG. YouTube utiliza un formato de compresión específico, como H264 o BP9, para reducir el tamaño de los archivos y permitir que pueda ser transmitido fácilmente a millones de usuarios a través de Internet. Lo que te expliqué antes de que yo subo el video en una calidad y en un formato específico, normalmente en MP4, pero YouTube convierte ese video en otro formato. Y durante ese proceso, partes de la información visual del mismo se descartan. Lo que hace la compresión es que intenta eliminar detalles que no sean tan evidentes. Pero si el video contiene escenas complejas como un bosque lleno de hojas, nieve cayendo o confeti en movimiento, la cantidad de información visual es tan grande que el algoritmo de compresión tiene que simplificarlo aún más, lo que resulta en esa apariencia pixelada o con pérdidas de calidad. Por eso, cuando comparamos el video digital moderno con una transmisión analógica de hace muchos años, notamos esta diferencia abismal. En la televisión analógica no había compresión y lo que veíamos en la pantalla era una representación fiel de lo que capturaba la cámara. Pero en el mundo digital podemos decir que cada codificador de video, que es el software que comprime los mismos, hace que cada píxel tenga que ganarse su lugar en el archivo. Y cuando hay demasiados detalles, algunos de ellos se sacrifican. Pero, ¿cómo que se sacrifican? Bueno, depende mucho del bitrate. Y la verdad que explicar el bitrate es bastante difícil, pero este es el concepto. El bitrate es la cantidad de datos que se procesan por segundo en un archivo de audio o video. A mayor bitrate, mejor calidad, pero también mayor peso de archivo, y es exponencial al movimiento de las escenas. Sí, yo también no entendí nada de lo que dije, así que vamos a ver un ejemplo práctico.
Estoy con un fondo estático y seguramente se me está viendo bastante bien. Esto es porque estamos grabando a 100.000 kilobits por segundo de bitrate. Esto YouTube igual después lo va a modificar un poco, pero lo que voy a hacer es que voy a bajar esos 100.000 de bitrate que tenemos a unos 144, que es más o menos el mínimo. Y ahora, en teoría, se me tendría que estar viendo bastante mal. Pero si se nota aún mis rasgos faciales, es porque el códec de video está haciendo un trabajo excepcional. Pero vamos a estresarlo un poquito más. Vamos a añadir nieve, ya que estamos en época de Navidad. Y el video sí se está teniendo que ver muy pixelado ahora mismo. No contentos con eso, vamos a añadir un poco de confeti a la fiesta. Y el video se tiene que estar viendo extremadamente pixelado, pero vamos a hacerlo a lo grande y vamos a añadir un bosque de fondo. Y ahora sí, el video se tiene que estar viendo absolutamente mal. No sé por qué estoy gritando, seguramente voy a añadir un poco de audio, pero el micrófono también está muy lejos. Lo que voy a hacer ahora mismo es que voy a subir de nuevo con todo este caos que tenemos detrás los kilobits por segundo de 144 a 100.000 y el video a 100.000 kilobits por segundo. De igual manera se tiene que estar viendo muy pixelado, pero acuérdense que el bitrate depende muchísimo del movimiento, así que lo que voy a hacer ahora mismo es parar todo y nos damos cuenta de que todo depende del movimiento. Muchísimas gracias por ver este video. Gracias por suscribirte a este canal. Leo todos los comentarios, así que déjame uno en la parte de abajo y capaz puedas aparecer en el próximo video. Muchas gracias a los miembros del canal y nos vemos en la próxima. Chao, chao.